Gracias, Daniel. Primero, agradecerte de verdad que hayas aceptado participar con nosotros. Creo que tu participación ha marcado una clara conclusión en cada una de las intervenciones. Has logrado ir articulando para llegar a los objetivos que tenía precisamente este encuentro. ¿Qué puedo decir de la diputada María Luisa Mendoza? Su participación es reflejo del compromiso que el Congreso del Estado de México tiene para con nosotros en estos temas. De una institución que todos conocemos, que coincidimos y que respetamos, como es el doctor Victorino Banías, sin duda retos fundamentales para nuestro país. Y bueno, por parte de mi aliado dentro del Infoen, tuve oportunidad de coincidir con él en el Congreso de la Unión. Ha sido un referente, lo he reconocido siempre. Nos tocó a mí en calidad de asesor, a él como legislador, de ir caminando en estos temas de reformas en materia de transparencia de la información. Y qué decir de datos personales, que tuvimos también la coincidencia aquí en el Congreso del Estado de México, y hoy en el Infoen, pues hemos estado ahí caminando para lograr alcanzar, y hoy es el encargado de gobierno abierto, y sin duda está caminando y nos está haciendo caminar como órgano garante a los compromisos que tiene el Estado de México y que tiene México. Muchas gracias, Gustavo, de verdad, por tu participación. Y bueno, alguien que le agradezco al cielo haber coincidido, mi hermano Miguel Polaino Ors, me ha ayudado mucho, me ha ayudado a entender en estos grandes debates que hemos tenido en materia jurídica, y que sin embargo también me ha dado mucho juego porque entiende a lo mejor mi perspectiva pragmática, muy matemática, en materia de datos personales, en materia de combate a la corrupción. Tuve oportunidad en algún momento dado de compartir análisis económico del delito de corrupción, y él inmediatamente dice, vamos a hacer análisis económico del terrorismo para Europa. Entonces, muchas gracias, hermano, de verdad, esa oportunidad que siempre tienes para con los amigos. Nos acompaña también otro aliado que es referente en el país, es el presidente del órgano garante del estado de Tlaxcala, el maestro Fernando Hernández. Muchas gracias, comisionado presidente, por esta oportunidad también. Y bueno, hoy están aquí conectados directamente en la plataforma, otros más en redes, gente de Tlaxcala, gente de los otros estados, grandes amigos que tienen la confianza y nos siguen permanentemente en estos temas, y que además están haciendo su respectiva labor para esta encomienda que tenemos de combate a la corrupción desde sus respectivas áreas. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, tanto en la plataforma como en redes. Y bueno, vamos a empezar con este tema que yo creo que las participaciones de cada uno de ustedes me han permitido llegar a tratar de, digamos, hacer la propuesta que tengo en la siguiente presentación. Entonces, voy a compartir una presentación, me voy muy rápido porque muchas de estas cosas ya, o los tópicos que han hecho referente a cada uno de ustedes, nos permitirán entender en mayor medida el tema que se va a presentar, que fue motivo de este encuentro. Miren, ¿qué tenemos en nuestro país? Este gráfico explica por qué México tiene retos y ha tenido diferentes momentos para enfrentar el tema de un derecho como es el acceso a la información, que entró primero en 1977, porque lo que más nos adolecía y nos preocupaba era precisamente el tema de la corrupción. De hecho, que como bien se comentaba en algún momento dado, el doctor Polaino, muchas de las veces en el tema de la protección de los datos personales se ha querido manejar como una restricción para no acceder a información pública. Entonces, también el reconocimiento y diferencia de estos derechos de manera autónoma nos marcaron diferencias abismales. Y también la forma en que fue evolucionando la transparencia y el acceso a la información pública con la primera ley de transparencia federal que tuvimos en el 2002, con incorporar el principio de máxima publicidad en el 2007, con la reforma al artículo 6 constitucional para hablar de un derecho que nos está metiendo en muchos problemas, como es el derecho al Internet y las tecnologías de la información, donde hoy tenemos que hablar de derechos digitales, tenemos que hablar de herencia digital, tenemos que hablar de derecho al olvido, derecho a la desconexión en el mundo laboral, el estar combatiendo la violencia digital. Entonces, son temas que nos están generando
o bien, como se comentaba, situaciones de vulnerabilidad, porque, por ejemplo, hoy la educación en línea es algo desconocido y no una realidad en todas las latitudes. Tenemos 35 millones de hogares sin acceso permanente a Internet. ¿Cómo les vamos a garantizar a ellos educación en línea? Vamos a generar esta brecha cada vez más extensa entre diferencias de desigualdad y son retos que no pueden esperar. El 2014 se reforma el artículo 6 y se crea un sistema que viene, van a ver ustedes más adelante, a cerrar esa tríada que es precisamente el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Este sistema es el que creo que junto con la reforma del 2015 en materia de Sistema Nacional Anticorrupción y posteriormente nacimiento a 3 leyes generales, como es la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en 2017 y la Ley General de Archivos en 2018, cerraron entonces sí lo que tenemos en este contexto para formar y formalizar el Sistema Nacional de Transparencia. Esta convergencia de leyes nos permite hoy, respetando también otros derechos, hablar de una rendición o empezar a transitar a una rendición de cuentas. Eso es lo normativo. ¿Hay pendientes? Sí hay pendientes. La política pública que convierte en realidad esto. Pero por lo pronto ya tenemos un entramado y no hay justificación para no empezar a dar cumplimiento. Claro que sí, día con día, estas fechas que parecían tan recientes, cada vez se van alejando y ya no tenemos justificación para no cumplirle a la sociedad del México y obviamente también a la sociedad mexiquense. ¿Por qué razón? Porque ahora sí tenemos sistemas articulados. Quien siga diciendo que esto no es una realidad en México, creo que es seguir buscando justificaciones y como bien lo dice el doctor Victorino Barrios, hoy tenemos que atacar, tenemos que acabar con la impunidad y hacer valer ya sanciones. La siguiente. ¿Por qué razón? Porque tenemos algo que se conoce como triada y ese poder de la triada puede verdaderamente abatir la corrupción. Y si no, revisemos el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde claramente se habla de esta articulación de sistemas, donde hoy tenemos un sistema que puede prevenir. Hoy tenemos un sistema que puede disuadir. Hoy tenemos un sistema que hace valer la sanción. Y entonces sí, ya no hay excusa. ¿Por qué razón? Porque esta triada, ¿sí? Perfectamente articulada y haciendo la labor que cada uno nos corresponde desde la trinchera o desde la institución que nos toque jugar, ya no tenemos excusa. Ya hay un Sistema Nacional de Transparencia que se construye, como les decía, el 7 de febrero del 2014 con esa reforma al artículo 6. Tenemos un Sistema Nacional de Fiscalización que hoy permite verdaderamente hacer e identificar desvíos de recursos en las cuentas públicas que se construye en 2008 con precisamente el tema de la armonización de contabilidad gubernamental para que nadie nos dijera que el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, cada quien contabilizaba como mejor le convenía. Y cerramos con esa reforma del 27 de mayo del 2015 para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Reformamos, ¿sí? 14 artículos. Modificamos el título 4 de la Constitución Política para hablar de responsabilidad de servidores públicos. Es cierto, como bien decía el doctor Miguel Polaino, hagamos valer a esa personalidad jurídica colectiva que es la administración pública, pero también al particular. Entonces modificamos el título 4 para hablar de la responsabilidad de servidores públicos y particulares por actos de corrupción. El alcance que tiene ese título nos dimensiona el reto que tenemos como país y que tenemos también como gobiernos e instituciones encargadas de participar en este sistema. ¿Por qué razón? Porque miren, y de verdad, por eso me entusiasma mucho ser parte del Sistema Nacional de Transparencia. Por eso quiero contaminar a mis compañeros comisionados nacionales y estatales, que estamos verdaderamente ante la oportunidad de la última fase de hacer política pública real, pero política pública, no programas de gobierno, no ocurrencias, no política pública. ¿Para qué? Para verdaderamente abatir la corrupción. Somos la última instancia donde el Sistema Nacional de Transparencia todavía interactúa con el ciudadano
para escuchar sus solicitudes, para escuchar su petición de información, que es un derecho y que está estipulado. Que nos hayamos tardado mucho en reconocerlo y hacerlo operativo, no es problema de ellos, es problema de nosotros como institución, como servidores públicos, que todavía queremos seguir negándonos a esta realidad. ¿Qué nos ofrece? ¿Por qué es tan importante la corrupción? Veamos dos casos en particular. Estos dos doctores de economía, con esta obra, sigo esperando, no dudo que en los siguientes años sean convocados a recibir el premio, ¿sí?, Nobel de Economía. Porque ellos en su obra establecen claramente que la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado o pobre está en las instituciones. Está en no entender que no se trata de que porque hayas nacido en Europa o hayas nacido en América Latina, Centroamérica, no. Se trata en cómo se diseñan las políticas públicas, cómo se toman las decisiones, porque ahí está el origen. ¿Por qué fracasan los países? Porque está en el tema cómo se ejerce el poder, cómo verdaderamente se quiere abatir la pobreza y cómo se garantiza prosperidad. Estos autores lo han dicho claramente, ¿sí? No nos equivoquemos, son las instituciones, es cómo se toman y cómo se dirigen precisamente estas instituciones. Quien no entienda que la clave está en las instituciones y que somos un país de instituciones, es seguir queriendo estar justificando actuares en ámbitos de corrupción, cuando la oportunidad que tenemos como servidores públicos creo que es única y tenemos un compromiso con nuestros hijos y con nuestros nietos en un futuro. Y, por ejemplo, alguien que nos lo demostró, un país como hoy, que es la corona del Pacífico, pero que de verdad, en 1959, cuando México estaba en una posición donde éramos ejemplo, ¿sí?, de ese milagro verde, donde logramos aprovechar la oportunidad que se tuvo después de la Segunda Guerra Mundial y donde los comparativos, si lo hacían con nuestro país, pues básicamente en ese momento Singapur tenía $500 de ingreso per cápita. ¿Cuál era el ingreso que teníamos? Nosotros teníamos 10 veces más como país. ¿Cuándo Singapur nos superó? Cuando se decidió abatir la corrupción. Cuando lo tomó en serio y paralelamente con la corrupción hizo también grandes programas en materia de efecto multiplicador del gasto para donde sirve, que son en los gobiernos locales. Y hoy tenemos que, es de sorprendernos, en 1995 el crecimiento económico que tuvo. Pero ¿qué pasó como país? Bueno, pues hoy todos quisiéramos y añoramos esos estándares, porque precisamente el crecimiento económico lo llevan a que sea un protagonista de el nuevo orden económico, que es la economía digital, un país que tiene un ingreso per cápita en 2018 de $60,681. ¿Cuándo? Como decíamos, la clave está en abatir la corrupción. Por eso tenemos que entender que las cosas no se dan por casualidad. Yo recuerdo solamente un programa nacional que trató de abatir la corrupción o que se preocupó por la corrupción después de ese sexenio que tuvimos tan desastroso de José López Portillo. Y lo que tuvimos en ese momento, recuerden ustedes, vino el presidente Miguel de la Madrid a hablarnos de ese programa que tenía que ver con la conciencia moral. Y entonces hizo programa nacional. Hoy tenemos lo mismo en nuestro país. El pasado agosto del 2019 se expidió el Programa Nacional de Combate a la Corrupción, que si ustedes ven, va alineado correctamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 5 ejes prioritarios, donde estamos hablando de casi 400 líneas de acción. Cada uno de nosotros, desde la trinchera donde estemos, siempre vamos a encontrar que tenemos una acción en específica para poder cumplir con este programa anticorrupción. Bien se ha dicho también, no es una garantía, estas son normatividades, estas son acciones que se ponen en papel, pero nos falta conseguirlo, que esto se convierta en una realidad. Por eso, yo no sé cómo nos queremos, ¿sí?, no sujetar a lo que tenemos por mandato constitucional. La rendición de cuentas está claramente establecida como
una garantía para precisamente hacer valer lo que dice el artículo primero. Esa reforma del 2011 nos obligó a todos como mexicanos, a gobiernos, ¿sí?, a sociedad, a hacer valer los derechos humanos y sobre todo el principio pro persona. Por eso, si no entendemos que la transparencia es obligación y no concesión, es no atender lo que dice el artículo 134, donde nos dice que el ejercicio de la función pública, los recursos públicos, tenemos obligación de hacerlos eficientes, eficaces, de manera económica, transparente y honrada. Claro que sí, es importante. Por eso es grave que nuestra Constitución, y bueno, primero entender que se puede hacer eficiencia, pero si no se hace eficacia, no estamos hablando de una rendición, porque es un pentáculo que tiene que estar armonizado en los 5 principios. Esa es la razón de ser, precisamente, del quehacer público y del ejercicio de los recursos económicos. Por eso, y ha sido una lucha que tenemos que dar, creo que en el Estado de México, no es gratuito, y creo que ahí está mucho de lo que nos ha costado en materia de combate a la corrupción, que solamente, ¿sí?, tengamos vigentes 3 de los 5 principios en nuestra Constitución política. Estamos en falta desde hace 18 años, que fue cuando se incorporó a la Constitución Federal el tema de transparencia y el tema de economía. Entonces, a lo mejor ahora nos podemos explicar por qué muchas de las veces 125 municipios, o bien una administración estatal, o bien órganos autónomos o fideicomisos, empiezan a encontrar muchas de las veces oportunidades en la falta de estos principios. Es importante la transparencia, el estar informado. Bueno, pues escuchemos a 4 exitosos, o cada uno en el ámbito económico. Si lo dice esta persona, pues yo creo que hay que creerle, ¿no? O si lo dice el exdirector de Google, ¿quién es Google? O esta periodista, o bien en su momento el exsecretario de la ONU. Creo que nos mandan un mensaje: la información es poder. La información es importante en cualquiera de los ámbitos que se vea, económico, social, político, es poder. Por eso, cuando hablamos de gobierno abierto, y por eso es importante sí conocer lo que estamos haciendo México, el Estado de México, para cumplir compromisos internacionales, para cumplir acuerdos internacionales. Pero gobierno abierto es más, nos lo decían claramente ahorita nuestras compañeras de Colombia. No solamente es transparencia o la rendición de cuentas, o hablar de cooperación gubernamental, acceso a la información pública, la participación ciudadana es un elemento que no debe de aparecer solamente como si fuera otro integrante más, precisamente, de esta combinación. Debe de hacerse una realidad. ¿Por qué? Porque hemos caminado hacia este tema de gobierno abierto. Hoy ya tenemos el reto de hablar de Estado abierto, que es lo correcto. Porque si no, vamos a darnos cuenta que sí, tenemos compromisos, así lo hizo México, desde el momento en que se abrió de esta alianza por el gobierno abierto, son compromisos que hay que cumplir, que van alineados, sí es cierto, con los 17 objetivos que tenemos precisamente del milenio, y que muchos de estos en gobierno abierto encuentran una interacción de participación ciudadana efectiva, que nos permitan, sí, cumplir con esta definición que hace muy bien Álvaro Ramírez respecto a lo que es gobierno abierto. Los elementos, pero los elementos hay que entenderlos y hay que hacerlos vivos y hay que hacerlos activos. ¿Por qué razón? Porque miren, cuando empezamos a medir resultados, que para eso sirven los indicadores, para eso sirven las evaluaciones, recuerdo que cuando se presentó este informe de resultados al Sistema Nacional de Transparencia, donde estábamos precisamente los más de 120 comisionados, tanto nacionales como locales, ¿sí?, lo que nos presentaron fue lo siguiente. Primero nos dijeron: señores, vamos a evaluar para ver qué tanto se ha caminado en las 32 entidades federativas a partir de la medición de estos 4 subíndices. Y uno puede ver bajo las preguntas y a partir de la metodología qué es lo que estaban midiendo. Hablamos de transparencia y de participación como ejes dentro del ámbito de las columnas, y hablábamos de la perspectiva del gobierno y de la perspectiva ciudadana.
Para mí, de verdad, a partir de lo que sabemos cómo hemos caminado, no había duda de los retos que iban a venir y de los resultados. Vean ustedes los resultados que nos arrojó precisamente esta métrica. Salimos muy bien en transparencia, lo decía hace rato el doctor Victorino. Somos muy buenos para estar poniendo los portales y decir o aparentar que estamos siendo transparentes, ¿sí? Somos muy buenos para subir información, algunos, porque todavía hay algunos que ni eso. Pero ¿qué pasa cuando esto, que aparentemente ya es una realidad, se debe matizar en verdadera participación? Pues resulta que los resultados no son tan buenos, ¿sí? La gente ya sabe hacer uso de estas solicitudes de información y verlo como un ejercicio, un derecho que le permite ejercer otros derechos. Todavía tenemos retos, pero al menos estamos arriba del punto del 50%. Lo grave es ese punto 19 que tenemos, que es precisamente donde se vuelve viva o donde verdaderamente se ciudadaniza o el ciudadano hace valer esta información, si es que verdaderamente es poder. Los resultados, ¿sí? Aún así, vean, en materia de estas variables, el Estado de México pues no se debería de sentir orgulloso porque salimos mal, ¿sí? Y creo que nadie debería de sentirse, porque hablar, por ejemplo, que el primer lugar lo ocupa el gobierno federal con .64, hablando de presupuestos muchas de las veces abismales, porque no es el mismo presupuesto, es cierto, es un instituto nacional, ¿sí? El Estado de México tiene buen presupuesto comparativamente con otros órganos garantes estatales, pero aún así nuestros resultados creo que nos están diciendo que salimos mal. Fíjense, cuando se trata precisamente de evaluar ya sea respuesta o solicitudes de información, estamos bien. Decíamos, esa perspectiva de transparencia en los portales, estamos bien, pero no es lo único que evalúa Gobierno Abierto, porque no me garantiza que el tener a la información y que muchas veces, como lo decía hace rato, transparencia es obligación, no concesión, es lo que domésticamente tenemos que cumplir, pero ahí no garantizamos, ¿sí?, la participación de la sociedad. Los resultados nos siguen precisamente arrojando posiciones para el Estado de México graves y creo que son de atenderse. Nos dice también, en su momento les decía, esta perspectiva de participación, pues obviamente ni siquiera nos acercamos muchas de las veces o estamos en lugares que no debería de estar el Estado de México por la posición, por lo que representa como entidad federativa, el 13% de la población. Entonces, obviamente son resultados que no deberían de estar. No avanzamos mucho con respecto a la medición que hizo 2017 a 2019. También, entonces, ¿cuál puede ser la respuesta? Creo que a mí me gusta mucho esto, porque puede servir para dar solución y hacer valer la participación de la sociedad. Si no, no vamos a hacer activa la sociedad. El presupuesto participativo, y lo he propuesto porque conozco el federalismo hacendario en nuestro país. Un Estado de México que tiene 68% de su presupuesto actual de egresos de la federación, que se da vía transferencias federales, quiere decir que el federalismo hacendario en este país es importante. El reto que vamos a tener como una entidad federativa que depende mucho de las transferencias federales es qué va a pasar con esta recesión económica donde los ingresos van a bajar. Ese es el error de una entidad federativa que depende de lo que le mande la federación, cuando el destino y el futuro lo debería diseñar él con políticas públicas y con su captación de recursos propios. La siguiente. La participación ciudadana es cuando la gente se le involucra, no solamente haciéndola partícipe de información, sino tomando decisiones en el ámbito de lo público, garantiza resultados. ¿Por qué razón? Porque la participación ciudadana o este presupuesto participativo es verdaderamente una herramienta, un enfoque y un instrumento de impacto en lo público. Garantiza la participación de la gente informada y verdaderamente comprometida con las decisiones donde se van a asignar los recursos económicos. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que se empieza a involucrar, se le hace parte por organismos internacionales, se ha hecho una práctica en algunos programas, ¿sí? Ha funcionado y se ha hecho vigente en otros países. En México mismo lo han tomado
de manera particular y han hecho ejercicios de presupuesto participativo algunos gobiernos municipales, algunos gobiernos estatales. Estos países, bueno, pues son prácticas comunes. ¿Qué pasa? Sin embargo, ¿sí? Creo que esto se debe de hacer de manera permanente y se debe de hacer, en el caso de México, una realidad. Tenemos muchos fondos que se pueden aplicar a través de este principio de presupuesto participativo. ¿Por qué razón? Porque el ejemplo que tenemos y que lo tenemos por ley, porque así lo establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y que lo establece claramente en una normatividad, pero vean ustedes lo ridículo de la aplicación presupuestal, el 1 o 3%. ¿Qué pasaría en un Estado de México donde tenemos, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal que se hiciera bajo estos mecanismos? Y quitar o estar experimentando con un fenómeno que nos ha dañado mucho en el Estado de México, como fue el famoso programa de apoyo comunitario, el famoso PAC, que era aplicado por los 75 diputados estatales y que, bueno, pues era simplemente aplicado a partir de ciertas componendas, de ciertas preferencias electorales, y eso se llama corrupción. Y un recurso como es este fondo de aportaciones que está dentro del ramo 33, que es combate a la pobreza, se ha tirado, y lo digo de esa manera, porque no ha tenido el impacto que pide la Ley de Coordinación Fiscal, que es para desarrollo regional. Estamos hablando ya de 25 años que existe este fondo y que no se ha convertido en una realidad efectiva en nuestro país. Yo con esto dejaría como propuesta, estaría sumándome a lo que han dicho cada uno de mis compañeros, agradeciéndoles la oportunidad. Muchas gracias.